¿Hay algo que le ha sorprendido a usted? ¿Hay algo que lo ha asombrado? ¿O qué es lo que lo sorprende o lo llena de asombro? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan subían juntos al área del templo. Otra versión dice, cierta tarde. Mire lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Una cosa importante es que dice un día. Bueno, el pueblo de aquel entonces, nos narra la palabra de Dios, nos enseña la Biblia, que tenía un hábito, había una costumbre, sentían el deseo de orar y oraban 3 veces al día. La Biblia resalta que las 3 de la tarde en el sistema hebreo era la hora novena. Y a esa hora, Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. ¿Qué día usted va a la oración? ¿O no va ningún día a la oración? ¿O va de vez en cuando a la oración? La palabra de Dios, la Santa Biblia, nos enseña hoy el verdadero propósito que tiene la oración. Pedro y Juan sabían que necesitaban orar. Usted, mi señora, usted, caballero, necesita orar, ir al templo, acercarse a la casa de oración para orar. Y miren, esto es lo que sorprendió y tenía a la gente sorprendida y llenos de asombro. Juan y Pedro nada más iban a orar a Dios para darle gracias. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios también en los Salmos. Dice, oraré en la mañana, al mediodía y en la tarde, alabaré y glorificaré el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante, amigo mío, señora, que la familia se reúna para orar al Dios Altísimo. Así que Pedro y Juan no iban nada más que a orar. Y cuando van entrando al templo, entonces la palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 3 y del versículo 3 en adelante, que tenían la costumbre también de llevar a un paralítico de nacimiento y lo ponían allí en el área del templo para que pidiera limosna de los que entraban y salían del templo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan. ¿A quién vio el paralítico? Le pregunto. A Pedro y a Juan. Los vio. Seguramente mucha otra gente entró, pero el paralítico vio solo a Pedro y a Juan. Dice que los vio. Y cuando los vio, les pidió una limosna. ¿Y qué ocurre? La palabra de Dios nos enseña que Pedro dijo, míranos, míranos. Y aquí ocurre el milagro. El milagro que yo he estado compartiendo con ustedes de esa conexión de palabras, de este juego de palabras que comienza aquí. Y la primera cosa es que la verdadera restauración y provisión provienen del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hay una verdadera disposición o una búsqueda, estamos entonces previstos a que Dios nos use o nos dé cualquier bendición o la bendición más importante que es de compartir las buenas nuevas de salvación. Así que Pedro le dice, míranos, míranos. Y el paralítico entonces dice que los miró atentamente. Esto nos llama la atención de un enfoque. Cuando Pedro le dice al mendigo, míranos, Pedro está tratando de hacer un enfoque, que el hombre vea a Pedro, y cuando Pedro y Juan ven al hombre y el hombre ve, entonces ocurre la conexión más importante de la vida, porque es cuando vemos que hay ese enfoque, esa conexión. Es esa misma conexión que Jesucristo quiere que usted tenga con su esposa, con su familia, con sus hijos, sentado en círculo, con una Biblia abierta, dispuestos para orar. La oración es la cosa más importante, porque por medio de la oración podemos derrumbar montañas, adversidades,
enfermedades, circunstancias adversas, lo hacemos a través de la oración, pero en esa conexión, en ese enfoque con nuestro Señor y Salvador Jesucristo.